Con class. Vamos, jóvenes. Vamos, estamos ya otra vez en línea. Son las 8:30, ya se nos está yendo el tiempo. Hola, hola, ¿están ahí? Muy bien, vamos conectándonos. Ok, vamos conectándonos. Ya, muy bien, volvamos, ¿no? Ok, sigamos con la unidad. Creo que han vuelto muy poco ya, ¿no? 5 estudiantes. A ver, estábamos aquí, ¿no? Ya, ok. Entonces estábamos viendo ya los planes de contingencia. Bueno, tenemos una definición general y específica, pero estábamos hablando de la definición general, que es un conjunto de procedimientos alternativos, ¿no? Que se pueden dar por hechos que pueden originarse desde un punto de vista interno o externo. En cambio, la definición específica de los planes de contingencia hace relación a que son recursos informáticos, sistemas, ¿no? En los cuales se pueden aplicar, ¿no? O ser susceptibles a un deterioro, violación o pérdida que puedan ocasionar, en este caso, trastornos, desenvolvimientos o un daño a lo que es el normal desenvolvimiento de una organización, es decir, una empresa, ¿no? Es decir, se puede dar a través de situaciones en las cuales pueda generar un, un problema dentro de la organización, pues, ¿no? Producto de una situación puntual. Entonces, ya general y aquí específico. Bueno, ¿cuáles son las funciones para elaborar, en este caso, un plan de contingencia? ¿Cuáles son las funciones más importantes? Primero, dentro de lo que es los procedimientos para elaborar e identificar un plan de contingencia dentro de una organización es, uno, determinar las acciones preventivas reduciendo el grado de vulnerabilidad y exposición a riesgo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que identificar cuáles son esas acciones que la empresa implementó como preventivas, ¿no? Ok. Luego tenemos que reducir el tiempo de reacción ante la emergencia, ya que si bien la organización pudo haber establecido un procedimiento, muchas veces el tiempo de restablecimiento de todo el sistema de la organización puede ser muy deficiente, pero en términos de tiempo, ya que cuando tenemos o sucede un siniestro, la reacción de la empresa debe ser inmediata. Es más, lo que se debe buscar es que el tiempo de reacción sea casi imperceptible, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo,
con el tema del acceso a Internet. Ustedes saben que ahora las empresas, las organizaciones, bueno, dependen mucho de la conexión a Internet, mucho más si estamos hablando de una entidad que presta servicios y que, bueno, ese servicio debe estar enfocada justamente en lo que es la conexión al servidor para obtener la información correcta e ideal, digamos, ¿no? Para realizar las actividades. Por ejemplo, un banco, ¿no? Que tiene que realizar transacciones de depósito, retiro. Imagínense que un cajero está en el proceso de recibir el dinero y todo eso, el conteo físico, va a apropiar el recurso en la cuenta del correspondiente, la transacción de la persona depositante, en la cuenta que le instruyó, y en ese momento se cortó el sistema, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? En esas situaciones, estas entidades tienen un plan de contingencia preestablecido, ¿no? Que en términos de, en este caso, de informáticos, de sistemas. Licenciado, no le escucho nada. Hola, hola, ¿no me escucha nada? Hola, hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí se escucha, licenciado. Ah, ok. Puede ser que no haya conectado su micrófono correctamente y es por eso que tenga problemas de evolución del audio, ¿no? Yo les recomiendo que pueda desconectarse y volverse a conectar. Ahora sí nos escucha. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Yo sí puedo escucharlo bien, licenciado. Ujú. Puede ser Sí, también, les escucha. ujú, puede ser su Licenciado, no escucho bien. puede ser su conexión de internet o puede ser que en el momento de conectarse a la clase virtual haya habido un problema con el sistemita, el programa y bueno, no haya, qué sé yo, levantado los micrófonos y demás. Yo les recomiendo a aquellos que no me escuchan que se desconecten y se vuelvan a conectar, ¿no? Nuevamente inicien sesión y bueno, se conecten a la clase. Y ahí puedan ya tener mejor recepción del audio. O en su defecto puede ser el tema de su conexión a internet, ¿no? Que sea muy inestable. Cuando hay esos cortes en microsegundos, eso significa de que a veces el audio no llega o su audio de ustedes tampoco salga, digamos, ¿no? Muy bien. Pero bueno, de todas maneras van a tener la grabación. Entonces, cuando hablamos de reducción del tiempo, es aquella reducción que se debe dar, ¿no? Evaluando justamente cuánto es el tiempo ideal, debe ser lo mínimo, lo más mínimo que se pueda para que incluso el usuario final no se percate de esa situación. Yo le decía, en un banco, por ejemplo, resulta que está ahí realizando una transacción y demás, se cortó la conexión a internet. ¿Qué es lo que debería pasar? Ah, no, esperemos que vuelva a restablecerse la misma. Ya eso es un problema, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que generalmente estas empresas hacen? En términos informáticos le llaman que, bueno, se debe comprar un equipo, un router especializado que haga un balanceo de carga, le llaman. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo contrato los servicios de dos proveedores de Internet, ¿no? ¿Y por qué hago eso? Porque si se cae un proveedor, una conexión de un proveedor, pues automáticamente este router especializado va a hacer el balanceo de carga y va a decir, ok, como ya uno no tiene conexión a internet, lo deshabilita automáticamente en el acto del router y da de alta como conexión principal el otro proveedor en el cual hay conexión a internet. Esto lo hace tan rápidamente que no nos percatamos de que pasamos de una conexión de Tigo a una conexión, qué sé yo, de Entel o una conexión de Access, por decirlo, ¿no? O sea, depende, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Eso es importante que tomen en cuenta y que, bueno, eh, estos sistemitas nos ayudan justamente a esas situaciones. Así que la reacción, ¿no? De respuesta por parte de esa situación, en términos de tiempo, va a ser eficiente, ¿no? Eh, ¿Qué más? Otra de las funciones es generar la cultura de seguridad en la organización. Estamos hablando de que tiene que haber una cultura general de seguridad.
Hay muchas empresas que incluso ni siquiera tienen un departamento de tecnología de la información, ya que entienden de que no es necesario, ¿no? Pero a medida que la empresa va creciendo, es importante tenerlo, mucho más si es una organización más robusta, porque puede ser que al comienzo en cual comenzó a realizar actividades de la empresa, sí, efectivamente no era necesario. ¿Por qué? Porque éramos solamente una sucursal, éramos unos 5 usuarios, ¿no? Con terminales, con un PC. La comunicación era directa, cuando no había la comunicación a través de los correos o internet, bueno, se hacía verbal, entonces era más práctico y factible no solucionar o salir de esos problemas. Pero cuando ya hablamos de una organización un poco más robusta, una organización, en este caso, que tiene sucursales en distintos lugares, en distintas sedes, departamentos, entonces es importante tener, lógicamente, una cultura ya de seguridad en lo que es la organización, ya que debemos tomarle mayor importancia, ¿no? ¿Qué más? Dimensionar el riesgo potencial, hay que medir el riesgo, o sea, porque al final y al cabo estas situaciones pueden generar un daño económico a la empresa. Y en función a eso debemos tomar conciencia de cuál sería el, el riesgo al cual se sometería la empresa y cuáles serían, lógicamente, las consecuencias del mismo. Es decir, vamos a dimensionar ese riesgo. Tomar decisiones rápidas ante las anormalidades. Aquí hablamos de que cuáles van a ser las medidas o las decisiones que debemos tomar. Al momento de tomar una decisión, tenemos que tener, lógicamente, lineamientos. ¿Por qué? Y tenemos que ser rápidos. Es decir, que ya el plan de contingencia nos va a otorgar, lógicamente, las diferentes alternativas que nosotros podemos seguir para tomar esa decisión y resolver ese problema, ¿no? Bueno, generar la cultura de seguridad es importante. Asegurar la estabilidad de la organización. Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de que el trabajo normal no se vea afectado, ¿no? Y que, bueno, haya una estabilidad en lo que es la organización misma entre todas sus áreas. Hacer sistemático, ordenado, eficiente lo que se debe hacer. Si un plan debidamente concebido y ensayado sería arbitrario, caótico e ineficiente. Es decir, que puede haber un plan, pero si nadie sabe cómo funciona, nadie sabe qué es lo que debe hacer, pues lógicamente va a haber un problema, ¿no? No, qué sé yo, teníamos que haber hecho esto, pero si nadie me dijo, entonces va a haber un problema, va a haber un caos dentro de la organización y nadie va a saber qué es lo que va a hacer. Es más, puede haber que alguien haga 2 veces la misma operación y eso genera ineficiencia. Entonces, el plan de contingencia debe ser comunicado a todas las personas que tendrían que participar para resolver esa situación. Y por último, cumplir con las normativas legales, pues, ¿no? Es decir, deberíamos enmarcarnos también en lo que establece la normativa. Es decir, no realizar acciones que estén fuera de la ley, ¿no? Ya que eso significaría, lógicamente, ya un problema legal y tendríamos consecuencias legales, pues, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Porque alguien puede decir, ah, ok, nos conectamos, qué sé yo, del vecino, ¿no? Si es que un plan de balanceo de carga, pero eso significa que estaríamos usurpando una conexión al cual no tendríamos que tener acceso. Fíjense eso, digamos, ¿no? Entonces tomen en cuenta esa situación también dentro de lo que va a ser la elaboración de un plan de contingencia. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos nosotros al elaborar un plan de contingencia? Bueno, uno de los objetivos principales, ¿no? Al momento de elaborar un plan de contingencia es reanudar con la mayor brevedad posible las funciones empresariales más críticas, es decir, que se reanuden, ¿no? Que prácticamente esa situación problemática haya sido prácticamente solucionada, ¿no? Pero en un tiempo rápido, ¿no? Reaccionar, en realidad, la reacción rápida.
como a través de la evaluación de riesgo, así como los costos de los procedimientos de contingencia requeridos cuando se presenta una interrupción de las operaciones, de forma que solo se intervengan los recursos necesarios. Entonces, ¿cómo voy a yo reaccionar rápidamente? Primero tienes que evaluar, ¿no? Evaluar cuáles van a ser los lineamientos y procedimientos de ese plan de contingencia que se puede presentar desde diferentes situaciones, pero también debemos identificar cuánto va a ser el valor, ¿no?, que debemos invertir para dicha situación, ya que tenemos que ver la forma más eficiente y la forma más económica para salir rápidamente de ese problema, de la situación. Optimizar los esfuerzos y recursos necesarios para atender cualquier contingencia de manera oportuna y eficiente, definiendo las personas responsables de las actividades a desarrollar antes y durante la emergencia. Es decir, aquí tenemos que organizar los recursos, recursos financieros y recursos humanos, ¿no? Para que cada persona sepa y reaccione de la forma en la cual, ¿no?, se dé solución, ¿no?, para salir de esa emergencia o situación. Contenido de un plan de contingencia, respaldo. Cuando hablamos de un plan de respaldo, que es importante, también se debe contemplar las contramedidas preventivas antes de que se materialice una amenaza. Su finalidad es evitar dicha materialización. Es decir, dentro del plan de contingencias debemos enfocar primero en el plan de respaldo y luego en el plan de recuperación. Que el plan de respaldo estaría enfocado para prevenir a través de medidas preventivas, ¿no?, lo que es la seguridad de la información, ¿no? Esa información puede ser toda la información contenida en los hardware de la empresa, en los discos duros, que sería prácticamente también conllevada a lo que es la seguridad física, ¿no?, de los equipos. Cuando hablamos del plan de recuperación, estamos hablando que contempla las medidas necesarias después de la materialización, es decir, después de que sucede, lógicamente, el hecho o la amenaza, en la cual tendrá como finalidad establecer las cosas tal como se encontraban antes de la materialización. Es decir, ya sucedió, tenemos la situación problemática, se cortó la conexión a Internet a nivel nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Es, en este caso, restablecer todo para que vuelva a la situación ideal, inicial, a la cual estábamos, en este caso, nosotros trabajando con normalidad. Y después de ocurrido el siniestro o desastre, es necesario realizar las actividades que se detallan, en cuales deberán estar específicas en un plan de acción. Es decir, tenemos que evaluar el daño ocurrido. 2, la priorización de actividades de plan de acción. 3, la ejecución de las actividades. 4, la evaluación de resultados. Y 5, la retroalimentación del plan de acción. ¿Qué quiere decir? Que el plan de contingencia no solamente tiene que quedar, este es el plan, sucedió el siniestro, el problema, la solución y se acabó. O sea, restablecimos la conexión, ¿no? Está bien, pero dentro del plan de recuperación también se tiene que enfocar a ver qué es lo que pasó, cuáles fueron los daños generados, cuáles fueron las acciones, ¿no?, que se tomaron para dar solución a esa situación. ¿Cuál fue la evaluación de riesgo? Fue eficiente, reaccionamos y se solucionó el problema de forma inmediata y en un tiempo bien corto. Muy bien, pero tenemos que hacer un análisis de todas estas situaciones para una retroalimentación de plan de acción. Es decir, si hay cosas que debemos mejorar, pues tendríamos que, a través de todo este proceso de análisis, priorización, ejecución y evaluación, podemos hacer las correcciones del mismo, ya que se entiende de que un plan de acción debe ser eficiente, ¿no? Y si identificamos ciertas deficiencias, hay que hacer las correcciones mismas en lo que va a ser la retroalimentación.
Importancia del plan de contingencia. Dice, la necesidad de un plan de contingencia está relacionada con el impacto potencial, dice, que provocaría una interrupción parcial o total de los servicios de información. Su importancia radica en que permitirá una respuesta rápida en caso de incidentes, accidentes o estados de emergencia. Permitirá ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones básicos de respuesta que se deberá tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva ante la eventualidad del incidente, accidentes o estado de emergencia que pudiera ocurrir tanto en las instalaciones como fuera de ellas. Es decir, es importante porque nos va a permitir a reaccionar, a identificar cuál es la situación, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de la importancia. Porque esa importancia nos va a validar que de cierta manera que debemos como organización realizar un plan de contingencia, ¿no? Esa sería una de las ventajas que debemos tomar en cuenta al momento de proponer elaborar un plan de contingencia. Áreas de aplicación. Los planes de contingencia tienen una aplicación muy amplia, o sea, es variada, o sea, no es solamente por un área específica. Puede darse tanto en empresas, en este caso comerciales, industriales, empresas gubernamentales, ¿no? Sean estas de emergencias regionales o nacionales, para los casos muy específicos como derrame de petróleo, incendio, escasez de alimentación, administración de proyectos o cualquier índole como construcciones, desarrollo, software y otros. Es decir, que un plan de contingencia no solamente estaría relacionado con el área de sistemas, ¿no? Es decir, podemos ampliarlo en cualquier situación. Es decir, es importante tener un plan, ¿no?, de acción para responder ante una situación de desastre, además, ¿no? ¿No? Ese sería el plan de contingencia, a eso se refiere, ¿no? En cuanto a sistemas informáticos, se puede aplicar ese en base de datos, aplicaciones, tecnología de hardware, software, instalaciones y el personal. ¿A qué nos referimos con el personal? Ah, personal calificado, personal que debe, en este caso, estar constantemente analizando procesos, vulnerabilidades. Entonces también hablamos de ese plan de contingencia, digamos, ¿no?, relacionado a lo que es el personal, los recursos humanos. Muy bien. ¿Quiénes diseñan un plan de contingencia? Bueno, lo elaboran, en este caso, los encargados de recursos de información y comunicación, ¿no? Es decir, los encargados del área de sistemas, ¿no? ¿No? Que es una, en este caso, una tarea que requiere la participación de quién, del personal del área informática, ¿no?, como conocedores del ambiente y sus características. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente dentro del proceso de elaboración de un plan de contingencia solamente debe estar compuesto por el personal de información y comunicación, ¿no?, sino también por otras personas que conocen, ¿no?, ciertas características del negocio, conocen los ambientes, los controles, es decir, la parte administrativa. Eso es importante. Los usuarios como dueños de los sistemas también deben participar, es decir, cuando hablo de usuarios, en este caso serían las personas que intervienen en diferentes áreas, la alta administración como agentes de apoyo en las decisiones a tomar. Lógicamente, es importante que el gerente forme parte o tome conocimiento, que al final acaba de ser el que va a tomar la decisión de aprobarla o no, ¿no?, dentro de un plan de contingencia. La metodología de desarrollo de un plan de contingencia. ¿Cómo yo voy a desarrollar metodológicamente un plan de contingencia? Bueno, primero debo diseñar e implementar el plan de contingencia de recuperación de desastres. No es una tarea fácil. Puede aplicar esfuerzos y gastos considerables, sobre todo si se está partiendo desde cero, ¿no? Es decir, que al momento de diseñar un plan de contingencia, de recuperación, que eso es lo primero que debemos hacer, lógicamente eso va a erogar gastos, es decir, dinero. Entonces,
eso es importante hacerle mencionar a la administración de la empresa de que sí, bueno, esto va a tener que tener un costo, ¿no? Un costo económico. Debe ser diseñada y elaborada de acuerdo con las necesidades de la empresa. Correcto, o sea, tenemos que marcarnos en relación a lo que la empresa necesita, ya que cada empresa es muy distinta, ¿no? O sea, no podemos decir que la empresa A y B que corresponden a los mismos socios y que venden el mismo producto, fabrican el mismo producto, tienen las mismas condiciones, las mismas necesidades, son distintas. No, pero lo que pasa es que el que lleva la administración es el mismo gerente de la empresa A y B, sí, pero el enfoque puede ser distinto, los procedimientos igual, las personas no son las mismas, entonces son realidades muy distintas. Por eso de que el plan debe estar diseñado y elaborado de acuerdo a las necesidades que, en este caso, la empresa a la cual se está haciendo este plan de contingencia, bueno, necesita. Puede requerir la construcción o adaptación de un sitio para equipos computacionales. Es decir, tiene que haber un lugar físico en el cual se asienten ciertos equipos que nos van a ayudar justamente, ¿no? Para los equipos computacionales. Que muchas veces puede ser que no haya un lugar específico, entonces se debería construir y eso, pues, lógicamente puede generar un costo. Se puede requerir en este caso el desarrollo y prueba de muchos procedimientos nuevos y estos deben ser compatibles con las operaciones existentes, ¿no? Es decir, ya existen procedimientos, pero al momento de elaborar este plan de contingencia, esos procedimientos nuevos deben ser compatibles para que no haya, en este caso, confusiones, no haya problemas dentro del normal desenvolvimiento de las transacciones dentro de la empresa. Se hará participar a personal de muchos departamentos distintos o diferentes, el cual debe trabajar en conjunto cuando se desarrolle e implemente la solución. Es decir, no solamente va a ser necesario que en el plan de contingencia participe el Departamento de Tecnología de la Información y ellos sean los que tengan que hacer todo, porque a veces se necesita y es importante que se cuente con otras personas que sean de diferentes áreas y que se instruyan qué es lo que deben hacer cada uno de ellos para que haya, lógicamente, una respuesta eficiente y rápida para salir de ese desastre, ¿no? o ese problema. También implicará un compromiso entre el costo, velocidad de recuperación, medida de la recuperación y alcance de los desastres cubiertos. Es decir, si tiene que haber una conciencia por parte de la administración de que tiene que existir, va a existir un costo, ¿no? Es decir, recursos que tienen que invertirse y que en este caso la velocidad de recuperación va a estar en función justamente al tamaño o al alcance del desastre cubierto. No es lo mismo que no haya conexión de internet en una sucursal que sea un problema a nivel nacional. Entonces, lógicamente, en función a eso, vamos a tener que establecer los planes de contingencia para darle solución. ¿Qué más? El desarrollo de un plan de contingencia conlleva eh, a los siguientes puntos o etapas, ¿no? A ver, veamos. Una, análisis de riesgo. Hay que analizar primero el riesgo. Dos, la evaluación de los riesgos, la jerarquización de las aplicaciones, luego establecimiento de los requerimientos de recuperación, la ejecución, las pruebas, la documentación, la difusión de la capacitación y por último, ¿no? Y no menos importante, el mantenimiento. Es decir, hay que establecer toda una secuencia de etapas para poder llegar a concluir y tener eficientemente un plan de contingencia, no que abarque, realmente, que abarque y que sea eficiente dentro de la organización. Características de un plan de contingencia. A ver, el plan de contingencia debe presentar los siguientes atributos, ¿no? Debe responder a las necesidades particulares de la organización. Es decir, el plan de contingencia debe, en este caso, dar soluciones inmediatas y será auténtico para responder a las necesidades de la organización en la cual se ha elaborado. Debe, en este caso, ser factible, es decir, debe ser, en este caso, realizable, ¿no? Debe ser realista en las situaciones a las cuales la empresa necesita, ¿no? Es decir, debe poder realizar.
3, interdepartamental, que involucre a los departamentos requeridos. Es decir, que el plan de contingencia debe estar coordinado por cada uno de los departamentos, áreas, y cada quien debe saber qué es lo que debe realizar, ¿no? Debe estar por escrito, es decir, debe ser escrito. Es cierto, y esto es importante, el plan de contingencia debe haber un manual de plan de contingencia físico en el cual se pueda compartir con las diferentes áreas y diga, mira, sabes que esto es lo que tú tienes que hacer como área, bla, bla, para consulta, ¿no? Debe ser suscrito y legitimizado, debe tener el apoyo por escrito autorizado por los mandos superiores de la administración. Y esto es importante, el plan de contingencia debe estar autorizado y no solamente tan verbal, sino que tiene que ser por escrito, firmado y autorizado por estas personas, ¿no? ¿Qué más? Conocido, divulgado, actualizado, aprobado, debe presentar de forma clara, concisa los esquemas, debe de verse con un vocabulario sencillo, adaptable, flexible, debe modular que facilite su elaboración, evaluación y actualización. Es decir, cuando hablamos de modular estamos hablando de que el plan de contingencia debe ser constantemente evaluado y a través del proceso en este caso de la retroalimentación, pues se tendría que actualizar, debe haber una actualización del mismo, ya que se entiende que las empresas también evolucionan, crecen, pues, ¿no? Y las realidades son distintas, entonces el plan de contingencia también debe actualizarse a esa realidad. También deben ser cubiertas de material de color llamativo, preferiblemente para que se pueda distinguir del resto de los otros manuales. Es decir, el manual de contingencia debe tener un color distintivo, ¿no? Amarillo, rojo, verde, depende de cómo se establezca dentro de la organización. Aquí podemos tener un ejemplo práctico de la aplicación de un plan de contingencia en el área de tecnologías de información, es decir, las famosas TIC, bueno, esa área. Dice, cuando se habla de una contingencia, se debe fundamentalmente a la falta o previsión o poca mala planeación. Lo primero es hacer un análisis de los riesgos y la probabilidad de ocurrencia. Esta información puede ser tomada de datos históricos o de estimaciones cualitativas. Es decir, cuando yo hablo de un plan de contingencia, se supone que ya hay situaciones o hechos pasados que fueron funestas, que bueno, ya se dieron estos problemas y que la empresa no estuvo en este caso preparada para afrontarlos. Por eso que ya hablamos justamente de que tenemos que elaborar un plan de contingencia para reaccionar de forma eficiente, rápida, para solucionar ese problema. ¿Qué más? Análisis y selección de las operaciones críticas. En esta etapa hay que definir cuáles serán nuestras operaciones críticas. Deben ser definidas en función a los componentes de los sistemas de información, los cuales son datos, aplicaciones, tecnologías como el hardware, software, instalaciones y personal. Es decir, ¿cuál tan calificado es el personal que tenemos? Porque podemos elaborar un plan de contingencia y por ahí las operaciones que se deben realizar son un poquito más técnicas y resulta que el personal que tenemos es una persona que si bien sabe realizar ciertos procesos, no es una persona calificada y que tenga la experiencia para realizar esas tareas específicas, ¿no? Más complejas. Entonces, ahí también tenemos que evaluar cuál es la capacidad, ¿no? De creatividad, ¿no? Que pueda tener cada uno del personal que cuenta la empresa. Dentro de las cuales podemos identificar las siguientes, dice, ¿no? Se pueden variar de sistemas o sistemas, reportes impresos, consulta de base de datos, consulta de base de datos de la vía LAN, ¿no? Vía Internet, LAN. ¿Cuál es la diferencia entre LAN y Internet? Internet es una conexión externa, es una red externa en la cual todo el mundo puede acceder. Cuando hablamos de una vía LAN, estamos hablando de la conexión interna solamente, ¿no? La red interna.
¿Qué más? El sistema de backups de recuperación de datos, el sistema de ingreso y modificación de base de datos, ¿no? Documentados y que llegan y salen al exterior, ¿no? Todo tiene que estar documentado. ¿Qué más? Operaciones críticas del sistema de información. Aquí podemos identificar reportes impresos de informes del sistema, consulta de base de datos, cuando hablamos de información de clientes, proveedores, sistema de ventas, internet, donde le podemos dar una prioridad a la operación desde R, L, H, ¿no? Dependiendo cada una de ellas, ya que podemos identificar dentro de ese listado que va a haber un mayor grado de detección y clasificación cuando hablemos de una prioridad H, que sería alta, una R, que sería regular, y L, que sería baja. Entonces estamos identificando aquí, de acuerdo a esa prioridad, que para el tema de reportes impresos y de sistemas sería una prioridad R. ¿Qué es R? Es regular, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una H, es alta. En los sistemas de backup de recuperación, cuando hablamos de procesos de backup, establecimiento y almacenamiento, le ponemos una prioridad H. Entonces, alta hay que hacer, no existe o casi no hay backup, ¿no? Entonces, fíjense, vamos identificando de acuerdo a este templario de operaciones críticas que hemos identificado, cuáles deberían ser las operaciones de cada una de esas áreas, y vamos identificando a través de una letra desde HRL la prioridad, ¿no? Entonces, este es el trabajo inicial que se debe realizar dentro de lo que va a ser la elaboración de un plan de contingencia. Y aquí vamos a ir ya midiendo el riesgo, ¿no? Desde una R, ¿no? Donde sería crítico, ¿no? No crítico, y ahí le vamos asignando cada una de los códigos de recursos, ¿no? En lo que va a ser el proceso de planificaciones y programas y lo que es el mantenimiento adecuado de las aplicaciones. Fíjense, aquí ya serían las medidas y detalles preventivas. Aquí los procesos de área, medidas de detalle preventivas del área a analizar, el listado de medidas preventivas, ¿no? Donde es alto, bajo, media, alta, y que lo que se debería ejecutar, ¿no? Sí, en este caso, ¿qué cosa sería para la primera? Código S1, para la PC, que es baja, en este caso la probabilidad de ocurrencia del problema. El periodo para la parada aceptable sería media. Ejecutadas no contenido de transacciones manuales. Entonces, fíjense, ahí vamos elaborando una tabla de listado de medidas preventivas en las cuales nosotros vamos a ir enfocando cada uno de los procedimientos de este plan de contingencia. Funciones de los grupos de trabajo, en este caso del sistema de administrativo, del sistema de información, ¿no? Entonces, aquí vamos a identificar las áreas como administración, desarrollo de software, técnica y soporte, esa dirección, en las cuales van a ver cada uno de los encargados. Aquí vamos a colocar los nombres y vamos a establecer las funciones que deben realizar cada uno de ellos. En el área de administración, por ejemplo, que puede ser Juan Pérez, ¿no? Director técnico, él va a ver la dirección de la administración, él va a coordinar esa dirección con las diferentes áreas, en este caso encargado de la oficina de establecimientos y servicios auxiliares, con el encargado de oficina ejecutiva de personal, y así sucesivamente se va a ir destinando ciertas funciones a cada una de las personas que forman parte de diferentes direcciones de la empresa. Cuando el problema es en el servidor, ¿no? Por supuesto, una red deja de ser eficiente. Pues deja de ser eficiente y eso conlleva a una fortaleza inaccesible, pues, ¿no? La administración o el administrador de la red tal vez tenga que clasificar a los usuarios de la red con el objeto de adjudicarles el nivel de seguridad adecuado. A continuación se sugiere un sistema de 3 niveles, ¿no? El nivel de la administración, los usuarios factibles, los usuarios vulnerables, la protección del servidor y lo que va a ser la protección de la red. Entonces, fíjense de que también debemos identificar cuando hablamos del servidor de lo que va a ser, ¿no? El nivel de la administración, quiénes son los usuarios, ¿no? Flexibles,
usuarios vulnerables, la protección del servidor, que es el que se busca con lo que es la seguridad de la información, y lo que es la protección de la red interna, ¿no? Donde vamos a trabajar los floppy disks, es decir, ¿qué es un floppy disk? Es justamente el lector de disco, ¿no? Que en este caso dice, estaciones de trabajo sin floppy disk, ¿no? Sin ese acceso. Una posible solución para poder impedir las copias de programas o datos fuera de la red en disquete o en su defecto en dispositivos, ¿no? Los cuales puedan contener virus, ¿no? Es decir, no queremos tener un problema de invasión de virus, ¿no? Que se pueda dar internamente a través de estos medios extraíbles. Entonces podemos acceder a y realizar esas situaciones de seguridad. Conclusión. Y bueno,